Lo digo para aquellos que están interesados en geografía o en cualquier otra materia, claro. Entonces, ¿se dan ustedes a qué página es? Ya que ya se la saben. Entonces ahora los pronombres no los vamos a seguir con el delante y con el final. Los contenidos son los mismos, no han cambiado. Pero bueno, hombre, ya que ha salido, pues lo suyo es... espérate, que esto se ha vuelto un poco loco. Mira, si lo tenemos aquí. Creo que se habrá cerrado la página anterior. Si os fijáis, ya tenemos aquí las orientaciones de este curso. Entonces, si abrís geografía, pues ya tenemos un documento que pone 2021, es decir, que son los de este año. Hasta el momento los temas que hemos dado son iguales, con lo cual no nos afecta. Pero bueno, siempre es bueno tener documentos de este año, ¿vale? Os vais a la página, creo que era 4. No, ahora es 3. Y tenéis el temario que, como veis, no ha cambiado sustancialmente, son 12 temas. Otra cosa. Otra cosa que podéis hacer es descargar los exámenes de 2020, que ya están aquí en todas las asignaturas. Pues vamos a intentarlo, a ver si me dejan. Si os interesa lengua, historia, inglés, ¿no? Todas esas, pues podéis descargar ya los exámenes del curso pasado. También os informo que la PEBAU ya tiene fechas establecidas para este año. Creo que os lo han dicho ya, ¿no? Pero, ¿no? La PEBAU será este año los días, a ver, 15, 16 y 17 de junio, ¿vale? Y la publicación de resultados el 24 de junio, con la particularidad de que la prueba extraordinaria de PEBAU no será en septiembre, sino que será en julio, los días 13, 14 y 15 de julio de 2021, y los resultados se darán el 22 de julio. Entonces eso es un cambio significativo frente a otros años, que la prueba es en septiembre, pero este año la prueba extraordinaria será en julio, ¿verdad? No tengo ni idea. Pero una pregunta, aunque ahora se haya adelantado y no haya septiembre, los plazos para apuntarse siguen estando, ¿no? Para, por ejemplo, de septiembre o no sé. Anteriormente había 4 adjudicaciones. La primera era a mediados de julio, la segunda a final de julio, la tercera en septiembre, la cuarta a final de septiembre. Y en octubre había un periodo extraordinario para ciertas plazas que se quedan vacantes. ¿Cómo será este año que habrá? ¿Cuántas fases habrá? Pues no lo sé, porque con este cambio no sé cuántas fases habrá. Les digo lo mismo, vayan al Distrito Único Andaluz, vean hay un apartado que pone fechas del proceso, van hacia atrás, pone fechas más relevantes del proceso de prescripción y consúltenlo, porque esto tendrá que cambiar, ¿no? Fase ordinaria, del 24 de junio al 2 de julio. Primera adjudicación, 8 de julio. Segunda adjudicación, 15 de julio. Tercera adjudicación, 21 de julio. Aquí todavía no podrían haber entrado los de la extraordinaria. Cuarta y última adjudicación, 26 de julio. Pues esto es lo que hay. El proceso cambia. Mírenselo ustedes en Distrito Único Andaluz. De todas formas, hombre, lo ideal sería que vayan ustedes a la prueba de junio si van a hacer PEBAU, no a la extraordinaria de julio. Para eso hay que intentar probarlo todo en la primera convocatoria, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya está. También el instituto tendrá que organizar una convocatoria de exámenes extraordinarios, no sé cuándo. Es el primer año que pasa esto, no sé qué fecha, cuando salga la fecha, pues ya se las comunico, ¿vale? Bueno, más cosas. No, más cosas no.
Vamos al punto 7, el espacio urbano, nos quedaría la estructura y el plano de la ciudad. Así que se van ustedes a sus apuntes. Tema 7, el espacio urbano, y abren el archivo 1, ciudad 1 PDF. Y se van a la página 7, y la página 7 habla de morfología urbana, es decir, la forma de la ciudad. Cuando hablamos de una ciudad, tenemos que fijarnos en una serie de aspectos. ¿En qué nos fijamos? 1. Emplazamiento. ¿Dónde se emplaza la ciudad? Por ejemplo, en el caso de Aracena, la ciudad vieja, la ciudad histórica, ¿dónde estaba? En el castillo. ¿Por qué Aracena el emplazamiento histórico en el castillo? Razones. Porque ahí se defendía. Porque es un emplazamiento defensivo, tiene una muralla, es muy difícil atacar un sitio desde abajo, ¿no? O sea, es muy fácil defenderlo desde arriba. Así que el emplazamiento explica que determinadas ciudades están en determinados sitios. Ciudad de Sevilla, ¿dónde está? A orillas del Guadalquivir. ¿Por qué? Porque el agua potable es necesaria para los seres humanos, para la agricultura, para la ganadería. El Guadalquivir es navegable hasta el océano, por lo cual es un emplazamiento bueno para poder salir a comerciar, ¿no? Vale. Segunda cuestión que hay que mirar en una ciudad, situación, es la relación de esa ciudad con otras ciudades de su entorno. Por ejemplo, nosotros decimos, Aracena está dentro, bueno, eso tal vez no sea un buen ejemplo. Ahora que internet va, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver. Ahí ya uno abierto. Oh, qué suerte. Esto es Aracena, oye, ¿por qué sabe que estamos en Aracena? Google Maps sabe mucho. Muy bien, si nos fijamos, por ejemplo, estábamos hablando de situación. El emplazamiento de Aracena es encima de una colina por su carácter defensivo, está claro. Situación de Aracena. Si nos fijamos, Aracena está en una vía de comunicación principal, ¿no? Hoy en día la llamamos la Nacional 433, pero antiguamente sería un camino, ¿no? Una vía de comunicación. Y su situación está ahí junto con otras localidades un poco más pequeñas, pero comparte un poco su localización con Higuera, con Valdezufre, con Fuenterido, con Galarroza, Cortegana. Todos están en esa ruta de comunicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de Aracena, hablamos de su posición relativa respecto a un entorno un poco más amplio, ¿no? Muy bien, en una ciudad me tengo que fijar en su emplazamiento, en su situación. Tercera cosa relevante en una ciudad. Vámonos otra vez al Google Maps. Es el plano de la ciudad. ¿Qué es el plano de la ciudad? Las cosas que tienen. ¿Esto de aquí es el plano de la ciudad? Esto que estoy viendo es el plano de Aracena, ¿no? ¿Qué es el plano? Pues un conjunto formado por las superficies construidas y libres de la ciudad, edificios, calles, plazas. Y el plano de una ciudad suelen ser de distintos tipos. Por ejemplo, vamos a encontrar planos irregulares, planos radiocéntricos o planos ortogonales. ¿Qué quiere decir eso de ortogonal en cuadrícula o en damero? Como concepto en un examen puede entrar en plano ortogonal, cuadrícula o damero. No me la sé. Cuando las calles se forman, se cruzan formando ángulos de 90 grados,
decimos que es un plano ortogonal. Otra forma de llamar a ese plano es endamero. El damero es el tablero de ajedrez, tiene una disposición endamero. Líneas que se cortan con ángulos de 90 grados. Entonces, otra forma de llamar a ese plano sería en cuadrícula, ¿no? Y también se puede llamar ese plano hipodámico. ¿Por qué? Porque Hipódamo de Mileto fue el primero que en el siglo IV a.C. diseñó un plano de ese tipo. Así que todos estos nombres son para los planos que se forman, que las calles forman ángulos de 90 grados. Bueno, ¿en qué más cosas me tengo que fijar cuando veo un plano urbano? La trama del plano urbano quiere decir si tenemos grandes espacios libres dentro del plano urbano o si la trama está muy ocupada y es muy densa, es decir, la densidad de la edificación. Y también conviene fijarse en los usos de suelo, ¿vale? Todas esas cosas me tengo que fijar. Junto a esas cosas en las que me tengo que fijar, resulta que en una ciudad hay una serie de partes características que me la encuentro siempre. Parte número 1, lo que llamamos casco antiguo o centro histórico. ¿Qué es lo que es? Vamos a suponer Aracena. ¿Qué sería el casco antiguo o centro histórico? Pues el castillo y alrededores, la parte más antigua de la ciudad. Me voy a Sevilla. ¿Cuál sería el casco antiguo? La catedral, la giralda, la zona que la rodea, la parte más antigua de la ciudad, donde el asentamiento fue más antiguo. Normalmente eso se denomina centro histórico, casco antiguo o casco histórico. Todos esos términos son equivalentes. Son normalmente la parte más antigua de la ciudad. Cosas características. 1. El casco histórico solía estar rodeado ¿por qué? Por una muralla. ¿Se conservan todas o no? Vamos a pensar Sevilla. No, Sevilla solamente se conservan algunos cachitos, ¿no? Pero sí sé el trazado que tenía la muralla. Esto de aquí lo vamos a cerrar, que está dando mucha lata. Si nos vamos a Sevilla, si ustedes se fijan, ¿dónde tengo muralla? Esta es la Macarena. Aquí tengo un cachito de muralla, ¿verdad? La Macarena, ¿no? ¿No tengo un cachito de muralla? En la muralla medieval de Sevilla. Pero es que resulta que aunque no tenga la muralla, si miro el trazado, puedo ver que la muralla iba por aquí, iba por San Julián, iba por el Colegio de los Salesianos, iba por la calle Recaredo. Se ve que estas calles llegaba a los Reales Alcázares y cerraba la ciudad por el río. Sabemos cuál es el trazado de la muralla de Sevilla, aunque la muralla se haya derrumbado, se haya tirado, ¿verdad? Pues sí. Muy bien, el plano del casco histórico suele estar rodeado por una muralla. ¿Cómo suele ser el plano del casco histórico de la ciudad en el sur de España? Suele ser un plano irregular. ¿Por qué? Porque la ciudad musulmana suele tener calles estrechas, irregulares, zigzagueantes, que acaban en calles sin salida. Es un plano irregular. ¿Cómo suele ser la trama urbana? Es decir, ¿es muy densa la edificación o no? En el casco histórico suele ser muy densa. Las calles son estrechas, las casas están muy juntas, hay mucha edificación. Los usos del suelo son diversos, etc. Muy bien, aquí voy a encontrar diferencias entre las ciudades que son de origen romano, las ciudades que tienen una planta, un plano más medieval. Por ejemplo, esto es un plano urbano de Mérida. ¿Y qué veo? Que tiene un plano ortogonal o
o endamero, o hipodámico, o en cuadrícula. ¿Por qué? Porque los romanos normalmente diseñaban una calle en sentido norte-sur que se llamaba Cardo y una calle en sentido este-oeste que se llamaba Decumano, y a partir de ahí hacían paralelas y perpendiculares. Así que en Mérida, por ejemplo, cuyo nombre original era Emérita Augusta, encontramos un plano endamero u ortogonal. Sin embargo, me voy a ver Córdoba y ¿qué veo? Que tengo un plano irregular de calles estrechas y zagueantes con calles sin salida. Es un plano típicamente islámico, ¿vale? No todas las ciudades españolas tienen el mismo tipo de plano. Si me voy a Vitoria-Gasteiz, Vitoria tiene un plano muy original que se llama plano radiocéntrico. Tiene en la catedral unas casas centrales y digamos que es como si fuera una almendra, ¿no? Como capas de una almendra alrededor. Así que tenemos planos ortogonales, planos radiocéntricos y planos irregulares. Muy bien, ¿qué va a pasar en el Renacimiento, como viene aquí, y en el Barroco? Pues lo que va a pasar es esto. Durante el siglo XVI, XVII, XVIII, en las grandes ciudades españolas que se abren, se tiran casas en el centro y se abren plazas mayores. La Plaza Mayor de Salamanca, la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza del Ayuntamiento de Sevilla. Hubo que tirar viviendas, porque aquello estaba así de viviendas. Hubo que tirarlas para poder construir plazas, ¿de acuerdo? Se construyen las grandes plazas mayores de las ciudades españolas en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, Renacimiento, Barroco. ¿Vale? Y claro, llega la gran transformación. ¿Cuándo reciben otra gran transformación las ciudades? Cuando llega la época industrial. ¿Por qué? Pues porque las industrias se empiezan a asentar en las ciudades o cerca de las ciudades. Miles y miles de personas empiezan a venir a las ciudades en busca de trabajo. ¿Y qué le pasa a la ciudad? Se expande, se crece rápidamente. De hecho, se plantea, es cuando se tiran las murallas de las ciudades, porque la ciudad tiene que crecer fuera de las murallas, ¿no? Extramuros. ¿Qué ocurre? Pues todo lo que pasa, que se empiezan a plantear que hay que hacer grandes plazas, hay que hacer grandes avenidas. De esa época en la Gran Vía de Madrid, de esa época en la Diagonal de Barcelona, se plantea que hay que abrir grandes avenidas en las ciudades que no existían, así que hay que tirar casas y abrir grandes avenidas. Gran Vía de Madrid, Diagonal. Muy bien, ¿qué ha pasado entonces a partir de la ciudad industrial? Pues que nacen nuevos espacios en la ciudad. Espacio número 1, un espacio que se llamó el ensanche burgués. Ya me da una pista de para quién era ese espacio, ¿no? Se tiran las murallas de las ciudades y se hacen nuevos barrios. Esos nuevos barrios, en un principio, Barcelona. Esos nuevos barrios tienen calles anchas, edificaciones de calidad, poca densidad en un principio. ¿Por qué? Porque son para la burguesía, gente adinerada que abandona los centros de las ciudades porque eran sucios, eran oscuros, había delincuencia, la trama urbana era demasiado densa y había muchísima gente viviendo. La burguesía se va a las afueras. Si nos fijamos aquí, en un principio las manzanas tenían espacios verdes interiores. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la presión sobre el ensanche crece y se va a convertir en una trama bastante más densa de la que en un principio fue. Muy bien, más cosas que pasan. En Barcelona, Ildefonso Cerdá, en 1859, hace la Diagonal de Barcelona, que es la que estamos viendo en esta fotografía. ¿Qué es la diagonal? ¿Qué son las diagonales? Grandes avenidas para que circule el tráfico. Son ciudades que pasan del mundo antiguo, digamos, a la ciudad industrial. Hay que hacer grandes avenidas para que se circule. Eso se conoció como el ensanche de Barcelona.
Pero es que en Madrid pasa lo mismo, lo diseñó Carlos Castro en 1860. Muy bien, otra parte que aparece en las ciudades que son nuevas, que no existían antes. Barrios obreros o barrios industriales del extrarradio. ¿A qué se refiere? Que está el casco histórico, está el ensanche y después ¿qué viene? Los barrios obreros. Los obreros viven al final de la ciudad, en la parte más externa. Revolución industrial, éxodo rural, miles y miles de personas llegan a la ciudad. ¿Encuentran viviendas para ellos? No, se tienen que ir a las afueras. Muchos de ellos van a vivir en chabolas, en viviendas, infraviviendas, viviendas mal fabricadas. No van a tener electricidad, no van a tener saneamiento en un principio, ¿no? Aunque eso después con el paso del tiempo irá mejorando. Pero los barrios obreros están en muy malas condiciones en un principio. Muy bien, y después hay quien analiza las ciudades y piensa, la ciudad se está convirtiendo en un desastre, es decir, mucha densidad de población, zonas insalubres, hay que diseñar ciudades que sean más sanas y para ello hay una serie de proyectos como lo que se conoce como barrios jardín. ¿Qué es eso de los barrios jardín? Pues aquí lo estamos viendo. El proyecto de 1911-1921 en Madrid, en Barcelona, la ciudad lineal. ¿Qué plantean? Plantean calles calles de 40 metros de ancha, calles muy anchas. ¿Con qué? Con vegetación, con tranvía como medio de transporte, viviendas unifamiliares de calidad. Es decir, estos proyectos se empiezan a hacer en las ciudades españolas, las ciudades jardín o ciudad lineal. Aquí tenéis el ejemplo de la ciudad lineal de Arturo Soria, que es los dibujos que estamos viendo aquí, aunque son experimentos, digamos, experiencias limitadas. Muy bien, ¿y qué pasa en los últimos años? Siglo XX. Bueno, en los últimos años y no tan últimos años. En las ciudades aparece un fenómeno que es el chabolismo. ¿Qué es eso? ¿Habéis ido a Carrefour Macarena o no? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Habéis ido a Carrefour Macarena? Pues al lado está el Bacie. El Bacie es un poblado de chabolas. Está ahí desde hace un montón de años y va a seguir ahí durante un montón de años. ¿Hay chabolas en las ciudades? Sí. En España no es un fenómeno masivo, no hay miles y miles y miles de personas viviendo en chabolas, pero las hay. También está saliendo últimamente en el telediario la Cañada Real, ¿no? La Cañada Real de Madrid, que se ha quedado sin electricidad hace 2 o 3 meses, un barrio de chabolas. Es decir, ¿existen barrios de chabolas hoy en las ciudades españolas? Respuesta, sí. No son enormes, pero los hay. Ese fenómeno aumenta mucho en la década de los 50 con el éxodo rural. Muy bien, como hay mucha demanda de vivienda en las ciudades, el Estado decide que tiene que intervenir, ¿no? Y hacen viviendas que se llaman viviendas de protección oficial. Ustedes habrán visto en la fachada de la vivienda de protección oficial suele tener este simbolito, VPO. ¿Qué significa VPO? Vivienda de protección oficial. Eso quiere decir que o el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía o el Estado ha dado algún tipo de ayuda para construir esa casa. Puede ser el suelo, puede ser los materiales, puede ser una parte del importe de la vivienda, etc. Este fenómeno se empieza a desarrollar después de la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque había habido mucha destrucción de viviendas, hacían falta viviendas. Así que el Estado no le queda más remedio que implicarse en la construcción de viviendas. Hoy en día se calcula pues, que hay 500.000 de viviendas de producción oficial en España, pero somos de los países que menos vivienda pública tienen en su parque inmobiliario. Es decir, necesitamos más vivienda pública. Otro fenómeno que empieza en los años 60 va a ser esto. Empiezan a hacerse promociones de vivienda cerradas completamente con una serie de servicios en el interior. Jardincito, piscina, pista de tenis, de pádel. A eso le podemos llamar polígonos de vivienda de promoción privada. El Cercado de Reyes fue un barrio entero promovido por
un señor con dinero que pide una serie de préstamos y se pone a hacer barrio. Se supone que el ayuntamiento controla lo que hace, entre comillas, es un polígono de promoción privada, un barrio de promoción privada. Este es el modelo que se impuso, cerrado, con los jardines, con seguridad privada muchas veces, etc. Una pregunta, ¿eso es entonces? Un momentino, que ya vamos a terminar y me cuentan ustedes lo que quieran. Esto también se conoce como barrios de manzana cerrada, es decir, ya no hay espacio público dentro, sino que es privado lo que hay dentro del bloque. Y otro fenómeno que se ha puesto de moda, especialmente a partir de los años 80, frente a los bloques de pisos, es la vivienda unifamiliar. ¿Qué quiere decir eso? Una casita en la que vive una familia. Evita una serie de problemas con los vecinos, ¿no?, que son típicos, y en los últimos años, por ejemplo, Sevilla, cuando ha subido el precio de la vivienda, mucha gente se ha ido a comprar vivienda fuera de Sevilla y pueden vivir en una casita, en una vivienda unifamiliar frente a un piso en Sevilla, ¿sí o no? Muchas veces, además, esa vivienda unifamiliar a veces está en urbanizaciones o una serie de servicios. Tienen una piscina, tienen una zona deportiva, que son privadas, son para los de la urbanización, ¿no? Eso también es un fenómeno que se ha producido en los últimos años. Y se ha acabado lo que se daba. ¿Por qué está aquí esta foto? ¿Dónde estaba el Google? Vale, si habéis estado en Bilbao, o si no habéis estado, habéis visto las fotos. Esta era la ría del Bilbao, era una zona industrial, pero la industria de Bilbao cayó en decadencia en los años 70 y 80 y prácticamente estaba abandonado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha rehabilitado una zona industrial y portuaria pues deteriorada y se están empezando a construir en muchas ciudades edificios emblemáticos para intentar atraer turismo. Este edificio funcionó muy bien, es el Guggenheim de Bilbao. ¿Pero qué están haciendo otras ciudades? Sevilla. Las setas. Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias, ¿sí o no? En los últimos años, en muchas ciudades, se intentan poner en marcha grandes proyectos arquitectónicos singulares para atraer turismo y renovar en parte de la ciudad. Chimpún. ¿Preguntas? Que yo lo que tenía era que cuando ha explicado lo del entorno de ciudades, la casa de, por ejemplo, era en Getafe, como que una circular, ¿eso entonces se podría considerar una urbanización? No me he enterado bien. A ver, es que fue una... ¿Es la foto? Sí. Tú me dices para y yo paro, ¿vale? Era de lo último que me daba. Ahí. La que está a la derecha, que está en Getafe. Entonces, ¿esa que se podría considerar una urbanización? Sí, son urbanizaciones, como viene aquí, de manzana cerrada. Lo de manzana cerrada quiere decir, antiguamente hacíamos un bloque y un jardincito en medio público. Pero esta concepción no es eso, esto es, cierro completamente la manzana, hago bloques y lo que hay adentro lo convierto en privado para los que hayan comprado el piso. Jardín para el que haya comprado el piso, piscina para el que haya comprado el piso, etc. Normalmente se entra y se sale por el garaje, con lo cual la gente tiene poca interacción con los vecinos. ¿Sabes? Mucha gente este modelo le gusta, ¿no? Su parquecito, su piscinita, su no sé qué. Pero si te fijas, quita espacios públicos. Está reduciendo el espacio público donde interacciona la gente. Bueno, pues con esto y un bizcocho, el tema 7 se ha terminado. ¿Dudas, preguntas y llantos? Les recomiendo que se lean lo que hemos dado, es decir, abren el archivo Ciudad 1 y se leen la página 7, la página 8, la página 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17, la 18 y se acabó. Y todo eso debe de quedar reducido a una carilla. Lo siento mucho, pero esto es lo que hay.
¿Sí o no? Es que es el tiempo que tenemos. De todas formas, yo creo que hay que hablar de todas estas cosas. ¿Dudas, preguntas y llantos? ¿No? Pico, ¿puede ir al baño? Pues claro que puede ir usted al baño. Les vamos a poner un examen de 2020 y les dejo un ratito para que estudien, ¿vale? Bueno, esto es un poco mareante, pero si ustedes se fijan, es bloque A. ¿Y qué me ponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este lo vamos a quitar, que este le cogió por ahí. Vamos con este. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 conceptos, tenemos que hacer 4. 4 definiciones, tenemos que hacer 2. Las líneas que unen puntos de igual altitud, el bosque de árboles, por ejemplo, dice, el bosque de árboles que pierde su hoja en invierno, típico del norte de España, se llama caducifolio. ¿Y este año no va a ser igual que el 2020? Un momentito, el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacimientos vivos en un determinado año se llama mortalidad infantil. Pues mira, ya han hecho ustedes los 2 que tenían que hacer. Si hacen más, solamente le van a corregir los 2 primeros, con lo cual no vayan a hacer más, porque es perder tiempo. Aquí habría que hacer, un momentito, hombre, habría que hacer 4. Pues por ejemplo, mira, solsticio, este lo hemos hecho muchas veces. Coordenadas geográficas, este lo podrían hacer ustedes. Éxodo rural, también lo hemos hecho. Plataforma continental, también lo hemos hecho. Sistema de ciudades, del tema que estamos dando. Sector terciario no lo hemos hecho, pero casi que lo podrían hacer ustedes ya. Y centro urbano, acabamos de hablar hoy del centro urbano. Lo que no habríamos dado prácticamente por operadores, pero ya veremos. Muy bien, de aquí tienen que hacer ustedes 4, de aquí tienen que hacer ustedes 2. Bloque C son 2 prácticas. Esta es de insolación y esta es de regímenes fluviales. Pues ustedes le echan un vistazo y eligen cuál hacen. Y después el bloque D sería una pregunta teórica. O el espacio rural, que no hemos dado, o la actividad industrial, que tampoco hemos dado. Así que si no lo hemos dado, no lo hemos dado. Entonces, ¿cómo hacen ustedes el examen? Eligen, como sobre el examen no lo tienen que entregar, se lo quedan ustedes, pues eligen 4 conceptos, le hacen un circulito. ¿Sí o no? Eligen 2 definiciones, le hacen un circulito. Eligen la práctica que van a hacer, pues voy a hacer la práctica 1, la 2, la 1, tal. Y eligen el tema que van a hacer. Y no cambian de opción, hacen lo que han dicho que van a hacer. ¿Sí o no? Porque como cambian de opción están perdidos, porque hay 90 minutos y se les ha ido el examen y no han hecho nada. Ustedes deciden lo que van a hacer, 5 minutos, y a partir de ahí 85 minutos para hacer la prueba, ¿vale? Y ya está, les dejo tiempo de estudio, ¿vale?